Este otro tema personalmente me gusta bastante, lo que es la parte de espirometría. Igualmente acá vemos que la función respiratoria tiene dos componentes muy importantes. Uno, la mecánica y el intercambio de gases. La mecánica respiratoria, ¿de qué depende? Uno, de la caja torácica, ¿de acuerdo? Mucho de la caja torácica, ¿de acuerdo? De la forma de la caja torácica, sé que hay alguna alteración a nivel de barriga costal, de músculos, todo eso, tiene que ver con la mecánica respiratoria. ¿Qué más? El pulmón. Si mi pulmón, por ejemplo, es un pulmón duro, por ejemplo, un paciente con fibrosis, o de repente un paciente, un pulmón demasiado extensible, que quiere decir que un pulmón que yo lo puedo expandir fácilmente, ¿de qué más va a depender? Del músculo diafragma. Acuérdense que el músculo diafragma es el principal músculo respiratorio. ¿De acuerdo? ¿De qué más va a depender la mecánica ventilatoria? De cómo se encuentra la vía aérea. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se llama resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y todo eso cómo lo medimos? Con la espirometría. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos mide espirometría. La parte mecánica de la función respiratoria. Y la parte del intercambio gaseoso va a depender mucho de la perfusión, de cómo se encuentra la membrana que permite la difusión del alveolo hacia el vacío sanguíneo, ¿de acuerdo? Que es la difusión. Y eso lo medimos con estas pruebas, ¿no? Con una capacidad de difusión, que no tiene ese tema, gasometría, ¿no? O la pulsoximetría, ¿ok? Entonces, para esto nosotros vamos a estudiar lo que es la espirometría, porque nos voy a dar a ver cómo está la mecánica respiratoria. Ahora, algunos conceptos bastante básicos. Primero, volúmenes pulmonares. Volumen corriente es lo que siempre hacemos. Es el volumen de aire que nosotros inspiramos y expiramos en cada respiración normal. ¿Esto cuánto es? 500 mililitros, ¿ok? Volumen de reserva inspiratorio. Volumen de aire que se puede inspirar mediante una inspiración forzada. ¿Qué quiere decir cuando tomo aire profundo? Eso significa inspirar de manera forzada. ¿De acuerdo? ¿Esto cuánto es? 3 litros. Volumen de reserva expiratorio es la cantidad de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada. Y esto es donde nosotros vamos a trabajar en la espirometría. ¿De acuerdo? Y el volumen residual es la cantidad de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada. ¿Esto cuánto es? Hasta 1.2 litros. ¿De acuerdo? Capacidades pulmonares. En realidad, capacidades pulmonares, si se dan cuenta, cuando miran las fórmulas, es la suma de volúmenes. ¿De acuerdo? Capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que se puede respirar comenzando en una expiración normal y distendiendo al máximo los pulmones. ¿Cómo es esto? Respiro normal, boto el aire y tomo aire. ¿Se entiende? Respiro normal, termino de botar el aire y tomo todo el aire que puedo, hasta el máximo donde yo pueda. Capacidad inspiratoria. ¿No me han entendido? Eso lo vamos a ver en el gráfico. Capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones de una expiración normal. ¿De acuerdo? La capacidad vital es la cantidad de aire que es posible expulsar del pulmón después de haber inspirado completamente. Y la capacidad pulmonar total, bueno, es todo el aire que puede contener el pulmón. ¿Esto dónde lo vemos? Acá. Este grafiquito es bien práctico. Volumen, tiempo. ¿De acuerdo? Respiramos. Respiramos y tomo aire. Hago volumen de reserva inspiratorio. ¿De acuerdo? Esto es una inspiración donde tomo todo el aire. Luego boto todo el aire hasta donde yo pueda, hasta que no quede aire en los pulmones. Boto. Y cuando ya no puedo botar más, todo ese aire que he botado se llama capacidad, la capacidad funcional. ¿De acuerdo? Y el aire que queda dentro del pulmón después de haber botado todo el aire con esfuerzo y todo, es el volumen residual.
¿Se entendió este grafiquito? Volumen corriente, que es cuando uno respira normalmente. Volumen de reserva inspiratoria es cuando yo tomo el aire con todas mis fuerzas. Luego boto el aire con todas mis fuerzas también. Y llego a capacidad funcional forzada, porque cuando yo boto con toda mi fuerza es forzada. Y lo que queda dentro del pulmón es el volumen residual. Si yo sumo lo que yo boté con todo mi esfuerzo más lo que me quedó dentro del pulmón, es lo que se llama capacidad pulmonar total. ¿Se entendió? Este gráfico es didáctico, ¿eh? bien fácil de interpretar, ¿de acuerdo? Ahora, ya vayamos a lo que es la espirometría en sí. ¿Qué es lo que mide la espirometría? El tamaño de los pulmones. Y también me da información acerca de cómo están los calibres de los bronquios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar qué variables se miden en la espirometría. Primero, capacidad vital forzada. Es la que vimos que cuando uno toma el aire, lo más que puede y lo bota hasta que ya no puede, ¿no es cierto? Eso es la capacidad vital forzada. Como acá dice, es el máximo volumen de aire exhalado después de una inspiración máxima expresada en litros. ¿Se entiende? ¿No? ¿Se entiende? Ya. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ya, pues su propio nombre lo dice. Cuando yo voy botando, mido la cantidad de volumen que me boté en el primer segundo y eso es el BF1. ¿De acuerdo? Así es como se llama, el BF1. Volumen expiratorio forzado en el segundo 6. Boto el aire y en el segundo 6 mido cuánto volumen me ha botado hasta ese momento. Y ya está, ese es el BF6. Que usualmente se correlaciona bastante bien con la capacidad vital forzada, porque a veces hay pacientes que, por ejemplo, no te van a expirar todo el tiempo, ¿no? Y solamente si ya llegó hasta los 6 segundos, suficiente para que tú puedas interpretar. Luego hago la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? Que es lo que yo también voy a usar. Y este cociente es lo que nos va a definir la obstrucción del flujo aéreo, como lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Y el flujo expiratorio máximo, obviamente, esto igual es un flujo, básicamente lo que nos hace ver, nos ayuda a ver es el esfuerzo que hace el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué paciente le voy a pedir espirometría? Primero, si es que yo quiero evaluar la mecánica respiratoria de mi paciente, esa es una indicación de espirometría. ¿Ok? Diagnóstico, por ejemplo. Paciente de 15 años que me viene silbando el pecho. Yo no le puedo decir a ese paciente, ¿sabes qué? Tú eres asmático sin hacerle antes una espirometría. Diagnóstico de espirometría. ¿Qué más? Por ejemplo, un paciente 50 años, fumador pesado, igual me viene con sibilancias, le quiero diagnosticar EPOC, espirometría. Me sale no reversible, como vamos a ver más adelante, eso es EPOC, se acabó. Para eso es diagnóstico. ¿Qué más? Si un paciente de repente tiene disnea, me falta el aire, no sabemos la razón, una espirometría nos puede dar cierta información de cómo está la mecánica ventilatoria de ese paciente. Por ejemplo, viendo un poquito más, impacto de una enfermedad en la mecánica respiratoria. Por ejemplo, si yo a mi paciente que sé que es fumador, ya le diagnostico el EPOC, me sale un BF1, no sé, pues menos del 35%, ese paciente ya tiene que ir comprando su lápida ya, porque ese pata es el mal pronóstico, ese paciente lo más probable es que se muera. ¿Por qué? Porque el BF1 me da pronóstico. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, un paciente que tiene un Guillain-Barré, una miastenia gravis, ¿de acuerdo? Y yo digo, ¿y este paciente en qué momento lo voy a intubar? Para eso me sirve la espirometría. Le hago una espirometría, calculo la capacidad vital forzada, la divido entre el peso, y si me sale menos de 15, ese paciente está para que le pongamos tubo endotraqueal, porque ese paciente ya se va a botar. Entonces, nos ayuda para ver el impacto, ¿no?, de la enfermedad en la mecánica respiratoria. Screening, por ejemplo, un paciente fumador. A ese paciente
de todas maneras, durante esa evaluación le tengo que hacer espirometrías para ver si es que ya tiene o no tiene un EPOC. ¿De acuerdo? Monitorización y vigilancia de una enfermedad. ¿Cómo es esto? Paciente asmático, espirometría, me sale que realmente es un paciente asmático y yo le inicio su terapia broncohilatadora, ¿de acuerdo? Entonces yo monitorizo cómo me va el tratamiento mediante la espirometría. Si veo que va mejorando los valores de sus volúmenes pulmonares y o de sus variables en la espirometría, entonces quiere decir que el paciente me está yendo bien y el paciente me está cumpliendo el tratamiento. Entonces para eso a mí me sirve para monitorización y vigilancia de enfermedad. Pronóstico, como ya les dije, pacientes con EPOC o pacientes con bronquiectasias en quienes el BF1 está menos de 35, ese paciente es un paciente de mal pronóstico. ¿De acuerdo? Describe el curso de enfermedad, valoración de impedimento, discapacidad respiratoria. Ahora, como ustedes bien saben, está en boga hacer las denuncias por negligencia médica, todo eso, ¿no? Ahora por todos nos denuncian. Entonces, la espirometría, por ejemplo, un paciente, no sé, pues que trabaja con lana y todo eso y le da un asma ocupacional. Eso tú comes el diagnóstico de asma ocupacional, es cierto la exposición, y le haces una espirometría para ver si tiene o no obstrucción. Y tú vas, de acuerdo a lo que tú encuentres, puedes ver si es que el paciente va a seguir trabajando ahí, ¿no? O si no, le das una discapacidad respiratoria. Entonces, el uso de la espirometría, como se dan cuenta, tiene un montón de usos. Y es importante de que, a pesar de no ser médico neumólogo, tengamos una idea de cómo nosotros podemos ver a qué paciente le voy a pedir una espirometría y después derivarlo al especialista que corresponde. Y algo que sí hay que tener muy en cuenta son las contraindicaciones de espirometría. ¿De acuerdo? 1. Paciente con infarto de miocardio reciente o crisis cardíaca. A ese paciente pues no le voy a hacer una espirometría, ¿ok? Es una contraindicación. Por ejemplo, si el paciente le han operado los ojos, del tórax o del abdomen. Incluso tórax y abdomen, en las últimas guías te refieren de que podrías usarlo, ¿ok? Pero ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, porque cuando tú haces espirometría tú necesitas que el paciente haga un esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces vas a aumentar la presión a nivel ocular de un paciente que lo han operado, entonces tienes que tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Qué más? Obviamente a una paciente con embarazo avanzado, pues, con la paciente con gestante, con la barriga ya bastante grande, entonces haz lo que haga la espirometría, se te va a venir. Entonces, o paciente que obviamente tiene un embarazo con complicaciones, pues, entonces a ese tipo de pacientes en realidad no le vas a hacer la espirometría. Doctor, pero si tiene asma, dale tratamiento nomás y ya después ya le despido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un paciente que está todo desnutrido, que tú sabes que no va a hacerte la espirometría, nomás. Que esté nauseoso o que esté teniendo vómitos, también pues hay que tratar de evitarlo. Neumotórax, tuberculosis activa sin tratamiento. Esto en realidad es una contraindicación en realidad relativa, ¿de acuerdo? Lo que sí puedes hacer es de repente usar tipos de espirómetros especiales, obviamente en un ambiente adecuado, y hacerle su espirometría, ¿de acuerdo? Pero en sí no es una contraindicación absoluta. Influenza también bastante similar, ¿ok? Hemoptisis en la vida, pues. La gente que está hemoptizando, no le voy a hacer una espirometría. Aneurismas, traqueotomías, pues va a ser difícil hacerle con traqueostomía, ¿no? O una otitis media. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas, digamos, patologías para nosotros ver qué paciente voy o no a indicar una espirometría. ¿De acuerdo? Y acá viene lo más bonito. La espirometría tiene dos gráficas. ¿De acuerdo? Esta de acá, volumen-tiempo. Cuando nosotros vamos a evaluar una espirometría, lo que tenemos que en primer lugar hacer es mirar las curvas. ¿De acuerdo? Es mirar las curvas. ¿Y qué voy a mirar en la curva? En la curva volumen-tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a ver
¿cómo es el inicio? Ven que acá es un ascenso rápido, ¿de acuerdo? Se ve en la gráfica, ¿cierto? Es un ascenso rápido. Luego de eso hace acá una transición y acá se estabiliza o lo que se llama una meseta. ¿De acuerdo? Entonces la curva de espirometría, bueno, en la forma de volumen-tiempo tiene tres partes. Uno, la de ascenso rápido, la de transición y la meseta. ¿Ok? Y acá vemos el BF1. El BF1 es el volumen que hemos obtenido ¿dónde? En el primer segundo. Ese es el BF1. No hay mucha ciencia que hacer. La capacidad vital forzada es el volumen que me hace mi paciente cuando termina de expirar. ¿De acuerdo? Vemos que acá el paciente nos ha hecho una expiración de 7.5 segundos. ¿De acuerdo? Pero como le dije, a veces pues va a haber pacientes que no me van a soplar todo este tiempo. Y con que ya obtenga yo 6 segundos, me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque vemos que en realidad se correlacionan bastante bien. Todo esto, ojo, para pacientes adultos. Un niño, en ellos se acepta de que pueda hacerme un tiempo de meseta de hasta 3 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo evalúo una espirometría, tengo que ver si es que las curvas son buenas. Ascenso rápido, transición, meseta y que me dure por lo menos 6 segundos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Perfecto. Y la segunda gráfica es la que corresponde a flujo, volumen. ¿De acuerdo? Y acá vamos a ver dos curvas. La curva de arriba, que ustedes ven que tiene forma triangular, que es la curva expiratoria. Y la curva que esta que tiene un semicírculo, que es la curva inspiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa voy a evaluar acá? En la curva expiratoria lo que yo tengo que hacer es evaluar el flujo. Se dan cuenta que igual que en la volumen-tiempo, el flujo tiene que ser un flujo rápido, ¿de acuerdo? Y que haga un pico, que es lo que en inglés llaman el peak flow o el flujo pico, ¿de acuerdo? Y de ahí van a ver que hace un flujo de ascenso rápido y luego van a ver que empieza a descender lentamente, de manera progresiva, hasta que llega a cero, pues cuando el paciente ya terminó de expirar todo y luego toma el aire nuevamente, que usualmente cae en la zona donde empezó el paciente. Entonces, y toda esta distancia es el volumen que me ha hecho el paciente, que es la capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Entonces, en esta gráfica flujo-volumen, tengo que mirar la forma de la curva, ¿de acuerdo? Que tiene forma de un triángulo, tiene que hacer un flujo pico, que es un ascenso rápido, ¿de acuerdo? Y que luego va a tener una caída progresiva que llega a cero y luego el paciente hace la inspiración, que tiene forma de semicírculo y que lleva al punto cero nuevamente. Ojo, esto no se hace en todas las espirometrías, a veces solamente se hace la curva expiratoria. ¿De acuerdo? Ahora, como les había mencionado, para nosotros poder hacer una adecuada interpretación de una espirometría, primero tengo que ver si cumple los criterios de aceptabilidad. ¿Y estos cuáles son? Son un montón, pero son fáciles de acordarse. Uno, un inicio adecuado. Tiene que hacer una elevación abrupta y vertical en la curva de flujo-volumen. O sea, está acá, ¿no? Primer criterio, ascenso rápido y que haga un pico. ¿De acuerdo? Ese es el primer criterio. 2, que la terminación te dice que no tenga cambios en la curva volumen-tiempo y que la expiración te dure por lo menos 6 segundos en mayores de 10 años y 3 segundos en 10 años. ¿Eso cómo es? Acá. Primero, igual tiene que tener ascenso rápido y hacer la meseta. En niños menores de 10 años, 3 segundos, y mayores de 10 años, 6 segundos. Ahí está el segundo criterio. ¿De acuerdo? Y se dan cuenta de que acá es una línea continua.
no es así, no es así, no es así. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Perfecto. Y que esté libre de artefactos, que es la parte más fea. Ahí es donde más nos vamos a demorar. Que no haya terminado, que haya terminado antes de tiempo, que el paciente haya tosido, que me haya hecho ciroglótico, que haya hecho varios esfuerzos, bla, 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 bla. Y eso lo vemos acá. El primero, el inicio adecuado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la curva normal? La A. Inicio rápido, hace flujo pico y hace un descenso progresivo, ¿no? Y llega a cero, ¿no es cierto? Miren esta curva. Ascenso rápido, bien, pero miren, ¿qué pasó acá? Hace como si hubiese tomado dos esfuerzos. Ahora, ¿cuál es el flujo pico? Esta curva no sirve. ¿De acuerdo? Entonces tengo que repetir la espirometría. ¿De acuerdo? Entonces la curva tiene que ser así. Ascenso rápido, pico y caída progresiva. Y acá, miren, ve. Acá el ascenso está titubeando, ¿no? Así, con la justa. Y acá ya, pues acá ya, esto ya es otra cosa ya. Entonces, esta es la curva que ustedes tienen que evaluar. Por ejemplo, acá. ¿Cuál es la curva correcta? Supongamos que todos tienen más de 10 años. La A, la B, la C o la D. ¿Cuál es la curva adecuada? La D, ¿no es cierto? Ascenso rápido, su zona de transición, su meseta, ¿y hasta cuánto dura? 9 segundos. ¿Acá qué pasó? Ascenso rápido, uy. Acá pasó algo. Igualito, igualito. Entonces estas curvas hay que tener precaución cuando las interpretemos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué creen que es importante que yo mida los 6 segundos? Sentido común. ¿Por qué creen que tengo que por lo menos ser 6 segundos? Y niños 3. ¿Qué pasa si yo interpreto una curva con solamente 4 segundos? ¿Qué es lo que se va a alterar? ¿Qué creen que es lo que se va a alterar? ¿Qué cosa menos es espirometría? Dos cosas, BF1 y capacidad vital forzada. ¿Hace BF1? Sí, tiene BF1. ¿Hace BF1? Tiene. ¿Hace BF1? Tiene. ¿Hace BF1? Tiene. ¿Capacidad vital forzada? Sí. También tiene, pero ¿creen que va a ser la misma que la que hay acá? ¿O va a estar disminuida? Va a estar disminuida, ¿no es cierto? Entonces me infraestima la capacidad vital forzada. Entonces por eso es importante que la espirometría me dure por lo menos 6 segundos. Porque si yo voy a aceptar una espirometría con menos tiempo, voy a infraestimar la capacidad vital forzada, ¿no? Y de repente le puedo sacar a un paciente obstrucción cuando en realidad lo que pasó es de que no sopló bien y este paciente es normal y yo le he mal diagnosticado una obstrucción solamente por la capacidad vital, ¿ok? ¿Qué pasa si yo termino de manera temprana? A ver, miremos la curva flujo-volumen primero. Ascenso abrupto, ascenso rápido, generó flujo pico y bonito está bajando, ¿no? Y uy, ¿qué pasa acá? Baja cero rápido y nuevamente el paciente toma. ¿Qué pasó acá? Se interrumpió de manera súbita. Normalmente, ¿qué tiene que pasar? Sube y llega a cero, ¿no es cierto? Acá sube y se corta antes de llegar a cero. Pero dice, chavo, acá te puede quedar la duda, entonces miro la curva volumen-tiempo y te das cuenta de que hace todo, pero miren dónde acaba. Apenas se lleva 2 segundos. Acá quizás puede pasar, como se dice, desapercibido, pero si nos vamos a la curva volumen-tiempo, te das cuenta de que en realidad este paciente terminó antes de tiempo su expiración y entonces tengo que repetir el espirometría. Acá igualito, acá lo que
voy a tener que valorar bastante es la capacidad vital forzada, ¿no es cierto? Porque me va a salir menor a lo que probablemente le corresponde a ese paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué paciente si está haciendo la espirometría y el paciente me tose? Vamos a la curva volumen-tiempo, vamos a ver esto, estas irregularidades, ¿no? Como unas escaleras. Si yo veo esto, puedo decir que mi paciente me ha tosido. ¿Y cómo lo voy a ver en la curva de flujo-volumen? Estas oscilaciones, ¿no? Cuando el paciente me tose. Sencilla la gráfica, ¿no es cierto? Si me hace escalerita, el paciente me ha tosido. ¿Ha tosido? Claro. El paciente ha tosido. Claro. Así es. Ahora, cierre glótico. Por ejemplo, usualmente cuando nos ponen la boquilla, ¿alguien le han hecho una espirometría alguna vez? No, ya va. Usualmente lo que pasa es que te ponen una boquilla, ¿de acuerdo? Y te ponen sentadito recto, relajado, y el espirómetro tiene que estar a la altura de tu boca. ¿De acuerdo? No así, tampoco así. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto, se cierra la glotis y produces esto. ¿Qué es lo que pasa? Tienes en la curva de flujo-volumen, todo bonito, ascenso rápido, pico, descenso y se cortó el flujo. Entonces acá vemos, tiene la subida, pero la meseta rápidamente se aplana. Esto es cierre glótico, ¿de acuerdo? Y eso es porque lo hemos posicionado mal al paciente, ¿de acuerdo? Y otra cosa, pues, si en alguna oportunidad les hacen una espirometría, van a ver que en realidad cansa. Una espirometría cansa, ¿por qué? Porque necesita bastante esfuerzo del paciente. Por ejemplo, esto es una curva, ¿de acuerdo? Bonita la curva. Pero miren acá, cuico, y ¿qué dice que pasó acá? ¿Ve? Miren, a ver. Esfuerzos variables. ¿Por qué? Porque a medida que tú le vas haciendo al paciente las pruebas, el paciente se va agotando. Incluso la guía te dice que máximo se hace 8 intentos. 8. Entonces eso implica de que el paciente tiene que saber lo que está haciendo, y para eso la persona que va a realizar la espirometría tiene que instruir bien al paciente. Incluso el mismo médico hacer la espirometría para mostrarle al paciente cómo es que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero si vemos a la curva volumen-tiempo, en realidad todos están igualitos. Pero si vemos la flujo-volumen, te das cuenta de que el esfuerzo que ha hecho el paciente es variable y los esfuerzos son submáximos. Te das cuenta que acá el celeste es el pico, pero los otros, miren, como les digo, el paciente no ha colaborado. Entonces estas curvas, si las van a interpretar, tienen que tener en cuenta de que ha pasado este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Este otro, igual, ¿no? El paciente toma aire, bota, pico, ya llega al cero y el paciente toma aire de nuevo. Otra vez. No sirve la curva. Y acá la vemos, miren, volumen-tiempo. Está exhalando, toma aire y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva nos indica una exhalación repetida. ¿De acuerdo? ¿Con cuál la podrían confundir? ¿Qué otra curva se parece a esta? Chequen en sus diapositivas. ¿Cuál es la otra que se parece a esta? La tos. La tos también hace esto, ¿no? Bueno, hace un poquito acá oscilaciones, ¿no es cierto? Y también hace escaleras. En cambio acá, miren, llega a cero y otra vez. Igualito acá. Es una pequeña escalera. Otra artefacto que también tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a hacer la espirometría, es como una manguera, ¿de acuerdo? En la cual la metes en la boca, pero la lengua tiene que ir debajo para que no obstruya la boquilla. ¿Qué pasa si el paciente mete la lengua en la boquilla? Se va a obstruir y me va a dar esta curva, una curva aplanada.
¿Ven? Obstrucción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es enseñarle bien al paciente. Y así soluciono este artefacto. ¿De acuerdo? Fuga de volumen. En esta curva en realidad casi no se la va a ver, pero sí en la curva volumen-tiempo. En realidad hay que armar el espirómetro, ¿ok? Entonces pueden haber fugas, de repente por ahí no roscamos bien, por algún lugar se fuga el aire, entonces cuando el paciente sopla van a ver que sube, ya está haciendo la transición y cae el volumen. Y ustedes acuérdense que esto hace la transición y continúa recto. Si ustedes ven que cae, fuga de volumen. Entonces, acá lo que hay que hacer es revisar el espirómetro. ¿De acuerdo? Ya esto es un poquito más raro. Errores en la línea de base. Hace el paciente todo bien. Le quita al paciente la boquilla, pero sigue cesando flujo el espirómetro. Y no porque es el paciente, sino simplemente por digamos, una alteración a nivel ya del espirómetro en sí. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, acá miren, ¿cuánto he expirado? 16 segundos. En realidad, máximo que he visto, 10, 11 segundos, ya 16 es mucho. Entonces, te das cuenta que acá sigue censando flujo, pero en realidad el paciente ya no está dentro del espirómetro. Entonces, esto también hay que evaluarlo, pero en realidad eso es mucho más raro. Ahora, ya hemos visto los criterios de aceptabilidad. Entonces, para nosotros poder hacer una lectura de espirometría, primero tengo que ver si mis curvas son aceptables. ¿De acuerdo? Recién después de eso, voy a ir a los criterios de repetitividad. ¿Qué quiere decir? De que por lo menos tengo que tener 3 maniobras aceptables. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Y qué significa aceptables? Perdón, repetibles. Que las 3 maniobras, el volumen entre ellas tiene que ser menos de 150 mililitros. ¿Se entiende? No, ya, vamos a ver un ejemplo. Y bueno, ya cuando ya es más de 150 es muy variable, entonces hay que, digamos, valorar bastante si es que vamos a hacer la lectura. Ejemplo. Tenemos los 3 esfuerzos del paciente, ¿ok? Esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3. Esfuerzo 1, capacidad vital forzada. 5.1. Segundo esfuerzo, 5.08. Tercer esfuerzo, 5.09. ¿Cuánto es esto menos esto? $30 mililitros, ¿no es cierto? Entre el tercero y el segundo, un mililitro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al BEF1. 4.11, 4.02, 4.04. Entre este y este, ¿cuánto hay? 80. ¿No es cierto? Y acá, 2. Entonces, ¿qué es a lo que yo me refiero con repetitividad? Que entre estos valores tiene que haber menos de 150. ¿Se entiende ahora? ¿No es cierto? A eso es a lo que se refiere repetitividad. De que entre los valores, entre los mejores valores que el paciente hace, tiene que haber menos de 150 mililitros. ¿De acuerdo? Y en la curva se ve esto, pues. Las curvas son igualitas. ¿Se dan cuenta? Ahora, acá 5.3, 4.55, 4.85. ¿Cuánta diferencia hay acá? ¿Cuánto hay? Vamos a ver. Pero por lo menos hay más de 150, ¿no es cierto? 5.3 menos 4.55. Hay casi 450 mililitros de diferencia entre este y este. Y entre este y este debe ponernos a ver ahí 300. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es repetible o no es repetible?
Obviamente que no. ¿De acuerdo? Porque tiene que ser menos de 150. Acá hay casi 500. Entonces, no cumple el criterio. Y en BF1, similar. ¿No es cierto? Entonces, miro la curva y miren, pues, gran diferencia, ¿no?, entre la anterior y esta. ¿Ven? Todas hacen flujo pico, pero miren, pues, miren los volúmenes que hacen. Son diferentes el uno del otro. Entonces, ya sabemos lo que es repetitividad. ¿De acuerdo? Y la otra variable que vamos a estudiar es si es que el paciente tiene o no respuesta broncohilatadora, lo que se llama reversibilidad. ¿Para qué nos sirve este término? Para ver si es que el paciente está obstruido, ver si es que el paciente es asmático o es EPOC. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve. Entonces, ¿cómo yo hago la evaluación de esta prueba? Primero, que si el paciente usa broncodilatadores, ya sea beta agonistas o anticolinérgicos de acción corta, tienen que haber pasado por lo menos 4 horas antes para que yo pueda hacer la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente usa estos inhaladores de acción corta, como son el salbutamol, el bromuro y pratropio, tiene que haber pasado 4 horas desde que la última vez que lo usó hasta la hora que hago la prueba yo. ¿De acuerdo? Tiene que ser por 4 horas. Y si en caso usamos beta 2 de acción larga, ya sea salmeterol o formoterol, tiene que ser por lo menos 12 horas. Incluso hay otras beta 2 que duran incluso 24 horas, entonces tiene que ser más de 24 horas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque si ustedes hacen una prueba y el paciente hace 2 horas me inhaló el salbutamol, ese paciente va a estar broncodilatado y la espirometría va a salir muy mal. Y no me va a servir, porque la idea es de que si yo hago la inhalación es de que el paciente me haga reversibilidad. ¿Y qué es reversibilidad? Mejoría en el BF1 o capacidad vital forzada del 12% y que sea mayor a 200 mililitros. Esto es reversibilidad, ojo, más del 12% y cambio de 200 mililitros. No es solamente 12, no es solamente 200. Los dos criterios tienen que cumplirlos. ¿De acuerdo? Y me olvidaba, al paciente tampoco tiene que hacerle hincapié de que no tiene que haber fumado. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos este examen? Salbutamol, 400 microgramos. El salbutamol, cada disparo nos da 100. ¿De acuerdo? Y 240 microgramos de bromuro. Cada disparo me da 20. Eso quiere decir que voy a usar 8 disparos de bromuro o 4 disparos de salbutamol. ¿Cuánto tiempo tengo que yo esperar? Para salbutamol, 10 a 15 minutos. Y para bromuro y pratropio, 30 minutos. O sea, no es que le hago la primera espirometría, le pongo el salbutamol y en ese momento nomás le hago la espirometría para buscar reversibilidad. No, tiene que pasar un tiempo prudencial. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Se lo digo porque pasa en mi hospital. ¿Ya? Ejemplo: prebroncohilatador y postbroncohilatador. Miren, 2.16 prebroncohilatador y me hace postbroncohilatador 2.57. ¿Ok? ¿Cuánto es la diferencia? 19%. ¿Y de dónde sale ese 19? ¿De dónde sale el 19? ¿Cómo sale el 19? Porque esto menos esto, ¿es cierto? Sobre acá. Y me va a salir 19. ¿Qué más? 2.16 a 2.57, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale? 2.57 menos 2.16. Eso es 420, ¿no es cierto? Entonces, tiene un cambio de 19% y tiene
400 mililitros de cambio de volumen. Entonces quiere decir que esta espirometría es reversible. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Nuevamente, primero vemos el cambio del porcentaje, que en este caso es 19%. Y además vemos el cambio del volumen, que es de 2.57 menos 2.16. Esto sale 400. Entonces tenemos 19% y 400 mililitros. Eso es reversible en capacidad vital forzada. En BF1, de 1.16 a 1.52, esto es más de 200 mililitros, ¿no es cierto? Y miren, el cambio es 31%. Entonces, esta espirometría es reversible. ¿De acuerdo? Y miren las curvas. ¿Cuál creen que es la pos? ¿Cuál es posbroncohilatador? La B, ¿no? La B es la curva de la espirometría postbroncodilatador. ¿Por qué? Obviamente tiene más volumen. Tiene más volumen. ¿De acuerdo? Y si vemos en la curva volumen-tiempo, tiene más volumen que la curva A. ¿Y eso por qué? Porque obviamente si le pongo el inhalador me va a aumentar el volumen del pulmón, porque se ha abierto. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros recién hablar de obstrucción, restricción y todo eso, primero tenemos que ver la calidad de la prueba, y para eso tenemos que ver si es que el examen es aceptable y es repetible. ¿De acuerdo? Aceptable, como ya mencionamos, viendo las curvas. ¿De acuerdo? Y si es que es repetible, que entre prueba y prueba tenga menos de 150 mililitros de cambio entre una y otra. ¿De acuerdo? Entonces vemos que hay de grado A, en la cual es 3 maniobras aceptables con menos de 150 mililitros, y la curva F, pues, en la cual en realidad hay que tener mucho cuidado cuando interpretemos este tipo de exámenes. ¿De acuerdo? Y recién después de eso vamos a ir a ver los valores. Entonces, primero, si mi espirometría es aceptable y repetible, si la respuesta es sí, recién voy a mirar el BF1 sobre la capacidad vital forzada. ¿Por qué miro esto? Para ver si es que mi paciente tiene obstrucción, tiene restricción o es normal. ¿Cómo es esto? Miro la relación y la comparo con el límite inferior de la normalidad. No se entiende esto. Esto es mejor con un ejemplo. ¿Cómo es esto? Vamos a poner acá. Por ejemplo, digamos que para mi paciente, por ejemplo, lo que le corresponde estándar para su edad, por ejemplo, para su edad, peso y talla, porque la espirometría depende mucho de la edad, del peso y la talla, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que para mi paciente lo normal, su límite inferior a la normalidad es más del 75%. ¿De acuerdo? Eso ya por si acaso me le da la espirometría, como lo vamos a ver los ejemplos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo a mi paciente le mido la espirometría y la relación de BF1 sobre capacidad vital forzada me sale, por ejemplo, no sé, pues 76%? ¿Qué es lo que pasa acá? Si la capacidad vital forzada es normal o está mayor que ese límite inferior a la normalidad, este 80% en realidad es un estándar, pero como le digo, esto puede variar, ¿de acuerdo? Entonces no usen tanto el porcentaje, sino el límite inferior a la normalidad. Entonces, si esta relación BF1 me sale normal por encima del valor del límite inferior a la normalidad, entonces mi espirometría yo la voy a leer como normal o tiene restricción. ¿Qué quiere decir? Si tengo esto, me voy a mirar la capacidad vital forzada. Mirando la capacidad vital forzada, yo veo si es que ese volumen que yo tengo está por debajo del límite inferior de la normalidad. Si está por debajo, es restricción. Si está normal, si está por encima del límite inferior de la normalidad, es una espirometría normal.
Repito. Primero hago la relación, ¿ok? Que es BF1 sobre capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Si esta relación me sale por encima del límite inferior de la normalidad, por ejemplo, para mi paciente, a él le corresponde 75, y la relación me sale 76, entonces este paciente puede ser restricción o puede ser una espirometría normal. Entonces, para yo decir cuál es una o la otra, yo tengo que mirar la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada está normal, ¿qué quiere decir? Por encima del límite inferior de la normalidad de lo que le corresponde a mi paciente. Si es sí, es una espirometría normal. Si es no, sugiere restricción. En el caso al otro lado, ¿qué pasa si la relación me sale por debajo de lo que le corresponde a mi paciente? Por ejemplo, ¿no? Lo normal es, no sé, pues 73%, ¿no? Igual. Y de mi paciente me sale 70%. Si la relación está por debajo del límite inferior de la normalidad, eso es una obstrucción de frente. Ya no es como la anterior, es obstrucción. Y lo que hago ahí es mirar es el BF1 para ver la gravedad. ¿De acuerdo? Acá es mucho más sencillo. Y si mi paciente está obstruido, acá miro si mi paciente es reversible o no es reversible. Y para eso miramos el BF1 o la capacidad vital forzada o las dos y vemos si el que tiene más de 200 o más del 12% de cambio. Si la respuesta es sí, esto es asma de frente. Y si es no, es un EPOC. ¿De acuerdo? Pero como en medicina nada es absoluto, hay EPOC que hacen reversibilidad por si acaso. Entonces, depende mucho del escenario. ¿De acuerdo? Entonces ahí está cómo se calcula el BF1. Y antes de irnos a los ejemplos, por ejemplo, ¿para qué uso yo la espirometría? Una de las mayores utilidades que nosotros, los neumólogos, hacemos con la espirometría es resección pulmonar. ¿De acuerdo? La espirometría a nosotros nos da las herramientas necesarias para ver si es que el paciente me va a tolerar o no que yo le saque un pedazo del pulmón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una neumonectomía. ¿Qué significa neumonectomía? Se lleva No, otro. No, neumonectomía, ¿qué cosa es? Correcto, doctor. Neumonectomía es que yo le saco todo el pulmón, ya sea el derecho o el izquierdo. Lobectomía es lo que dice usted, doctora, un lóbulo. ¿Cuántos lóbulos tiene el derecho? 3. El izquierdo tiene 2. Y segmentectomía, el lóbulo superior derecho, ¿cuántos segmentos tiene? 3. El apical, el anterior y el posterior. Lóbulo medio tiene 2. El lateral y el medial. Y el inferior tiene 5. ¿De acuerdo? Entonces, digamos así, como quien dice, la criollada. Si yo veo que mi paciente tiene un BF1 postbroncodilatador o su mejor BF1 más de 2 litros, este paciente sobrado me aguanta una neumonectomía. Tranquilamente le puede sacar un pulmón. Si este paciente mira el BF1 y tiene más de 1 a 1.5 litros, este sobrado me aguanta una lobectomía. Pero obviamente no me va a aguantar una neumonectomía. ¿De acuerdo? Y si este tiene más de 600 mililitros, le puedo hacer una segmentectomía. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, así a la criollada, por si acaso, ¿no? Y además esto sí está estudiado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si queremos hacer un poquito más estrictos, la cosa se complica. Y estas son las dos, vamos a ver dos fórmulas que se usan para nosotros hacer neumonectomías, ¿de acuerdo? Y lobectomía, dependiendo del BF1. Que para eso nosotros tenemos que haber leído la espirometría. ¿De acuerdo? Como esta es una fórmula, en realidad. Y por ejemplo, si el BF1 postoperatorio, ¿qué quiere decir? Después de haber hecho toda esta ecuación nos va a quedar un volumen, ¿de acuerdo? Si sale menos de 800, este paciente no te va a tolerar una neumonectomía.
No ofrécele otra cosa menos una neumonectomía. ¿De acuerdo? Y en caso de lobectomía, igual, ¿no? Tienes la fórmula donde tienes el BF1 prequirúrgico, el mejor BF1, ¿de acuerdo? Lo multiplico por 1 menos Y. Y significa la cantidad de segmentos que vamos a remover. Para eso obviamente yo voy a usar la tomografía y voy a ver qué segmentos voy a yo resecar. Y esto sobre Z, que es la cantidad de segmentos funcionales, ojo. Una cosa es la cantidad de segmentos que tiene mi paciente y otra cosa es la cantidad de segmentos funcionales. ¿A qué me refiero con funcionales? Por ejemplo, tenemos el pulmón derecho. El pulmón, todo el lóbulo superior está destruido. ¿Ese pulmón creen que sirve para el intercambio gaseoso? No sirve. Entonces, esos 3 segmentos ya no los considero en lo que es segmentos funcionales. Entonces baja a 16, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿No? Segmentos funcionales quiere decir que son aquellos segmentos que cuando yo veo la tomografía, yo sé que participan en este PF1. ¿De acuerdo? Y igualito acá, ¿no? Si tiene menos de 40, este paciente no me va a aguantar una lobectomía y hay que ofrecerle otra cosa. ¿De acuerdo? En realidad esto es bien fácil de hacer. ¿De acuerdo? O sea, acá no hay mucha ciencia en realidad. Es bien fácil de hacer esto. Sin embargo, actualmente, este es el algoritmo que se usa para hacer resección pulmonar. Donde ven, se usa el BF1, de acuerdo al postoperatorio que ya lo calculamos, pero además se usa la capacidad de difusión. ¿De acuerdo? Entonces, usando estas dos herramientas, es de que yo voy a valorar si es que mi paciente es de bajo riesgo, de moderado riesgo o es de alto riesgo. Recién ahí, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta que para hacer resecciones pulmonares no es tan fácil solamente con hacer espirometría, sino requiere una evaluación funcional. Sin embargo, van a haber centros pues donde lamentablemente, bueno, acá en el país en realidad no va a haber capacidad de difusión, entonces vamos a tener que hacerlo con solamente el BF1 y hacer un test de caminata, que es un examen bastante sencillo, y hacer, digamos, el riesgo que va a corresponder a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno. Y la otra, digamos, forma de la cual yo puedo usar la espirometría es mirando las curvas nada más. Si yo mirando la curva, te puedo decir, oh, este paciente está obstruido acá, este paciente está obstruido acá, o si es un patrón restrictivo o es un patrón obstructivo, solamente mirando la curva, nada más. ¿Y cómo es esto? Miren acá. Esta curva, flujo-volumen, tenemos la curva expiratoria hacia un pico y la curva inspiratoria, ¿no es cierto? Y todo esto es capacidad vital forzada, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Toda esta distancia de acá es capacidad vital forzada. Este es un patrón obstructivo. Vemos que sí, efectivamente hace un flujo pico, pero obviamente, como está obstruido, el volumen es menor, ¿no es cierto? Perdón, el flujo es menor, pero el volumen es normal. ¿De acuerdo? Entonces, y encima vemos que es una concavidad acá, una barriguita. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que el flujo es menor, pero la capacidad vital es normal. Eso es un patrón obstructivo. Pero miren la restrictiva. Primero que ni siquiera llega, ni siquiera hace un buen flujo, y miren su capacidad. Está disminuida. ¿No es cierto? Entonces, esto es un patrón restrictivo. ¿De acuerdo? Y la mayor utilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver esta primero, la que dice fija, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a dibujar acá el árbol bronquial, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo acá tengo, por ejemplo, un tumor acá? ¿De acuerdo? Tengo un tumor ahí.
¿Qué es lo que normalmente cuando pasa con la vía aérea? Cuando yo inspiro, la vía aérea se abre, ¿de acuerdo? Tomas aire y la tráquea se abre, ¿de acuerdo? Entonces, la tráquea se abre, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ustedes ven el flujo, está disminuido. ¿Por qué? Porque acá está la tumoración, ¿no es cierto? En la inspiración se abre la tráquea, pero igual el flujo está disminuido, ¿de acuerdo? Y en la expiración, cuando botas el aire, igualito, ¿no? Está cerrada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? En la curva expiratoria vamos a ver una curva achatada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y en la curva inspiratoria también va a estar achatada. ¿Por qué? Porque en los dos tiempos está obstruido el aire, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros vamos a ver las dos curvas achatadas. Por ejemplo, acá, causas frecuentes, por ejemplo, estenosis traqueal secundarias a intubaciones, tumoraciones que se encuentran dentro de la tráquea. Tanto en inspiración y en expiración hay una disminución del flujo, ¿de acuerdo? Y eso es por la obstrucción. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en la inspiración? Una pregunta. Sí, Que sea fija no dice que es a nivel de la tráquea la obstrucción. no necesariamente. Te estoy dando ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Pero esa a nivel de un bronquio de gran una Así es, doctor. O sea, acá el concepto ¿cuál es? De que tú tienes que evaluar de que en la espirometría, tanto en inspiración como en expiración, el flujo está disminuido en ambos tiempos. Por ejemplo, cuando hablamos, vamos a ir acá a la variable extratorácica, parálisis de cuerdas vocales, ¿de acuerdo? El problema es cuando entra el aire, porque ¿qué es lo que tienen que hacer las cuerdas vocales cuando pasa el aire? Tiene que abrirse, ¿de acuerdo? Y cuando en la fase de la expiración, las cuerdas vocales se tienen que abrir. Obviamente ya esta pareja se hace abrir como si nada, entonces van a salir de flujo normal, pero el problema es cuando entra. ¿Se entiende? No, ya. Cuando tenemos parálisis de cuerdas vocales, mejor lo normal que es que cuando nosotros tomamos aire, las cuerdas vocales se abren. Simetría, se abre y pasa el flujo, expiramos, nuevamente se abre y el aire sale. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de obstrucción. ¿Qué pasa cuando hay parálisis de cuerdas vocales? La cuerda que está enferma no se va a separar, se va a quedar en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces entra el aire y el flujo va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque va a estar obstruida esa zona de ahí. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú expiras? En este caso la cuerda vocal sí se va a abrir y vas a tener la misma área como si saliera normalmente. Entonces el problema va a ser cuando inspira, no cuando expira. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? En la inspiración está achatada. ¿Por qué? Porque el flujo está disminuido. Pero en la expiración el aire sale normal y vemos que la curva está normal. Entonces acá el problema es extratorácico. Y en la variable intratorácica, por ejemplo, que tengamos una tumoración móvil, ¿de acuerdo? En la cual, por ejemplo, igualito que acá, que cuando tú abres, en la inspiración, la tráquea se abre y la tumoración también se mueve. Entonces el aire pasa nomás. Tranquilo, no está obstruido, nada, pasa el aire. Una buena curva inspiratoria. Pero ¿qué pasa cuando expiras? La tráquea se cierra. Ya tienes la tumoración, obstruyes más todavía. Y entonces el flujo disminuye. Y entonces el problema está en la expiración. Y es una variable intratorácica. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Ya. Entonces, por ejemplo, hace poco un amigo me dice, oye, José me manda esta curva. ¿Qué había pasado? Que un señor se había atorado con un hueso abajo. Se metió a la tráquea y le hacen la espirometría y hace esto.
una obstrucción fija, pues el hueso que queda clavado ahí y se obstruye la vía aérea. Entonces nos da digamos, ciertas luces para decirnos dónde está el problema en la vía aérea. ¿De acuerdo? Ya si somos un poquito más exquisitos, podemos calcular la relación entre el flujo a la mitad de acá y el flujo a la mitad de acá. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, acá son igualitos, entonces me va a salir 1. La relación entre el flujo acá y el flujo acá me va a salir 1. Si hacemos acá el flujo, acá, ¿cómo va a ser? Acá va a estar disminuido, ¿no es cierto? Si divido esto entre esto, me va a salir menos de 1. Y si hago acá al contrario, me va a salir más de 1. ¿De acuerdo? Entonces, son otras formas de evaluar la espirometría. Y para acabar, 3 ejercicios. Miren, primero acá vamos a hablar las curvas, ¿ok? Primero que empezamos mal porque solamente hay 2 curvas. O sea, ni siquiera debería leer la espirometría, ¿no es cierto? Porque normalmente ¿cuántas curvas tienen que ser? 3 para decir que es aceptable, ¿de acuerdo? Y también tiene que ser repetible. Pero si solamente tengo una curva, no puedo decir eso, ¿de acuerdo? Primer concepto. Primero tengo que mirar las curvas. Ya digamos, ya voy a leer la espirometría. Primero, ¿qué hago? Miro la relación. Este BF1 porcentaje es la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Divido. ¿Dónde está mi paciente? Acá está. 1.17 entre 1.95. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si hacemos esta relación me sale 60%. Sin embargo, para este paciente, miren cuánto le corresponde. Su límite inferior de la normalidad es 68%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si está menos del límite inferior de la normalidad, entonces el paciente está obstruido. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo, no es cierto? Es una obstrucción. La relación está menos del límite inferior de la normalidad, entonces es una obstrucción. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tengo esto, lo siguiente que yo tengo que hacer es mirar el BF1 para ver la gravedad. Entonces, mira el BF1. El BF1 es 1.17, que corresponde al 52% de lo que debería tener mi paciente, por ejemplo. ¿Y cómo saco esto? 1.17 entre 1.74. 52%, entonces tienes una obstrucción moderada. ¿De acuerdo? ¿Es reversible o no es reversible? Veo. 1.17 a 1.33. ¿Eso cuánto es? Si no me... ¿Cuánto es eso? 160, si no hago. ¿No? ¿O cuánto es? ¿Cuántos, chicos? A ver, 1.33. ¿Cuánto sale, doctora? Sale 160. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es reversible o no es reversible? No es reversible. Doctor, pero tiene 14. Pero yo les he dicho que es 12% y 200 mililitros. Entonces, esta espirometría es un patrón obstructivo moderado, no reversible. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Se entendió, perfecto. Ejercicio 2. Igualito, el mismo problema, ¿no? Pero ya vamos a analizar curvas. Tiene buen inicio, ¿de acuerdo? Hace un flujo. Esta joroba es una joroba normal que es en pacientes jóvenes, ojo. No es ningún... Es un artefacto, pero es normal, ¿de acuerdo? Termina y empieza nuevamente, ¿de acuerdo? Tiene buen inicio, tiene un buen final y vamos a ver si es que nos hace meseta, ¿vemos? Tiene buen inicio, hace la transición y nos hace una meseta y nos ha soplado casi 8 segundos. Entonces, digamos que es una prueba aceptable, ¿de acuerdo? No podemos decir que es repetible, ¿de acuerdo? Porque no tenemos los demás valores. Y ahora vamos a evaluar los valores. Entonces, divido BF1
2.69 entre 3.19 y eso me sale 83.7. Miro cuánto le corresponde a mi paciente, le corresponde 72.7. Eso quiere decir de que esto está normal. Entonces acá hay dos opciones. O esta espirometría es normal o es que tiene restricción. Entonces para eso, ¿qué miro yo? La capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es 3.19. ¿Cuánto le corresponde a mi paciente? 2.72. Eso quiere decir que está por encima del límite inferior de la normalidad. Entonces quiere decir que esta espirometría es normal. ¿Es reversible? A ver. 1% apenas ha cambiado. Y 2.67 a 2.69. No, pues no hay reversibilidad, es una espirometría normal. ¿De acuerdo? Y este último ejercicio. Veamos. Buen inicio, hace pico. Tiene un buen final y hace una expiración. Hace una buena inspiración. Hace un inicio, hace la transición. Pero acá, ¿qué les llama la atención? Que en estas curvas sopla más y en estas curvas sopla menos. ¿De acuerdo? Entonces, habría que tomar con pinzas los valores, ¿no es cierto? Ahora, ya vamos a interpretar la espirometría. 2.0 entre 2.32, eso me sale 86.2. ¿Cuál es el límite inferior de la normalidad? 72.2 para este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo esto, entonces quiere decir que esta espirometría o es normal o tiene restricción. Entonces, ¿qué miro? La capacidad vital forzada. En la capacidad vital forzada de mi paciente es 2.32 y lo que le corresponde a este paciente es 4.12. Eso quiere decir que su capacidad está disminuida. Entonces eso es una restricción. ¿De acuerdo? Y obviamente no es reversible ni tampoco no es reversible. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto tres ejemplos de lo que son patrón obstructivo, una espirometría normal. Y cuando hablamos de restricción, chicos, se dice sugiere patrón restrictivo. ¿De acuerdo? No es como hablar de obstrucción. Cuando digo obstrucción es un patrón obstructivo. Espirometría normal. Pero cuando hay restricción se tiene que hablar se sugiere restricción. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver si realmente mi paciente tiene restricción, yo tengo que hacer una pletismografía, que es volúmenes pulmonares. Con lo cual yo sí te puedo decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene restricción pulmonar. Si no, con espirometría solamente sugiere restricción. ¿De acuerdo, chicos? Y sí. Cuando la capacidad vital está disminuida, yo digo que es una restricción. Correcto. Y cuando mi capacidad vital, cuando yo digo que es una obstrucción, cuando A ver, puntual, rapidito nomás. Vamos a rebobinar rapidito nomás. Miro la espirometría, primero la relación, ¿de acuerdo? BF1 entre capacidad. Me sale 60%. Entonces yo miro el límite inferior de la normalidad para este paciente. A este paciente, para su edad, peso y talla le corresponde 68, pero mi paciente tiene 60. Entonces está por debajo del límite inferior de la normalidad y eso es obstrucción. ¿De acuerdo? Solo eso es obstrucción. Y entonces, para yo ver el grado de obstrucción, tengo que ir a mirar el BF1. ¿De acuerdo? Mirando el BF1 yo puedo decirte, ¿sabes qué? Este paciente tiene una obstrucción leve, moderada, moderadamente severa, severa y muy severa. ¿De acuerdo? Normal, la relación está por encima del límite inferior y la capacidad vital forzada está por encima de lo que le corresponde al paciente. Eso es una espirometría normal. Y en la restricción, la relación está por encima del límite inferior de la normalidad, pero la capacidad vital forzada está por debajo de lo que le corresponde a ese paciente. Así es. ¿Entendió? Y creo que eso es todo. Listo, chicos, eso ha sido las 2 charlas que les he traído.